El apartado 3 del artículo 8 que pretendemos hoy derogar no solo limita los mandatos, sino que limita el derecho de sufragio pasivo, el derecho a ser elegido que recoge nuestra Constitución, esa con la que a unos se les llena la boca y otros van con ella debajo del brazo, pero a la hora de aplicarla no la tienen en cuenta. Y, señoría, en un artículo excelente del 2017 decía que la democracia está para cualquiera que pueda gobernarnos. Lo que importa son los procedimientos y las normas. Y yo añado que se cumpla. Cumplamos las normas, señoría, exijamos control democrático, transparente y seamos serios y conscientes de que la modificación de esto, la aparición de la limitación de mandato, solamente podrá ser a través de la modificación de la Constitución española y de la Ley Orgánica. Lo que aquí se produjo en 2014 Señora fue Garlito, vaya simplemente… finalizando. Finalizo, señora presidenta. Lo que aquí sucedió en 2014 fue un juego de magia tramposo y que ahora podemos retrocedernos en el tiempo, creer en la Constitución, en las normas y, sobre todo, mirar a quienes nos han votado.